Hola, listos para una nueva inmersión. Claro que sí. Hoy vamos a explorar un tema que Uy, es este tema. parece sencillo, Sí. pero tiene muchísima profundidad. El perdón y la reconciliación en la fe cristiana. Interesante. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un acto aparentemente simple, Ajá. como perdonar, puede tener efectos tan profundos en nuestro bienestar y en nuestras relaciones? Es una pregunta fascinante y la verdad es que el perdón, ya, Sí. desde la perspectiva cristiana, Ajá. va mucho más allá de simplemente olvidar o minimizar una ofensa. A veces pensamos que perdonar es hacer un favor a la otra persona, ¿verdad? Claro. Como si fuera algo que hacemos por ellos. Claro. Y aunque sin duda puede beneficiar la relación, el perdón en el cristianismo se centra primero en nuestra propia sanación. Es un acto de liberación personal donde elegimos soltar la carga del resentimiento y la amargura. Es como si al aferrarnos al rencor nos estuviéramos haciendo daño a nosotros mismos. Exactamente. Imagina el resentimiento como una pesada ancla que nos ata al pasado, nos llena de amargura y nos impide avanzar. Sí. Al perdonar, soltamos esa ancla y permitimos que la paz y la sanación comiencen a fluir en nuestras vidas. Suena liberador, ¿Verdad? pero no puedo evitar pensar en el ejemplo de Jesús perdonando a sus crucificadores. ¿Cómo podemos siquiera acercarnos a ese nivel de perdón? Es un ejemplo realmente poderoso que nos muestra la profundidad y la naturaleza radical del perdón cristiano. No se trata de condonar la ofensa, sino de liberarnos del poder que tiene sobre nosotros. Entonces, perdonar no significa necesariamente que la relación vuelva a ser como antes. No. Hay diferencia entre perdón y reconciliación. Buena pregunta. Si bien están conectados, no son sinónimos. El perdón es un paso esencial para la reconciliación, pero no la garantiza. La reconciliación implica restaurar la relación, y eso requiere la participación de ambas partes. ¿Puedes darnos un ejemplo de dónde se ve esto en la Biblia? Claro, pensemos en la historia de José y sus hermanos en el Antiguo Testamento. José fue traicionado y vendido como esclavo por sus propios hermanos. A pesar del dolor y la injusticia que sufrió, José finalmente los perdona. Es una historia increíble. ¿Verdad? Pero si no recuerdo mal, la relación entre José y sus hermanos no volvió a ser la misma, ¿verdad? Exacto. Y ese es un buen ejemplo de cómo aunque no lleve una reconciliación completa, sí puede traer una profunda transformación personal. José se liberó del peso del rencor y pudo seguir adelante con su vida. Entonces, si decido perdonar, Sí. ¿cómo empiezo? Fue Yeah. como un proceso difícil. Lo primero es reconocer el dolor que nos causó la ofensa, sin minimizarlo. Luego, buscar la ayuda de Dios a través de la oración, Ya. pidiéndole la fuerza para perdonar. Recordemos que el perdón es una decisión, Sí. un acto de nuestra voluntad, y a veces esa decisión requiere un esfuerzo sobrehumano. Dices que es una decisión, pero ¿qué pasa con los sentimientos? Claro. Imagino que no siempre es fácil sentir ganas de perdonar. No, especialmente si la ofensa fue grave. Es en razón. Es importante recordar que los sentimientos pueden tardar en alinearse con nuestra decisión, pero el acto de decidir perdonar es el punto de partida. Es como si la voluntad fuera la semilla y los sentimientos la planta que va creciendo poco a poco. Me gusta esa analogía. Con el tiempo y a medida que nos aferramos a la decisión de perdonar, esos sentimientos de rencor y amargura irán disminuyendo. Y aquí es donde la fe juega un papel crucial. Y confiar en que Dios está obrando en nuestro corazón, incluso cuando no lo sentimos, Ya, nos da la fuerza para seguir adelante. es un proceso entonces. No, algo que suceda a la noche a la mañana. No, Pero, ¿cómo se relaciona esto con la reconciliación? Si decido perdonar, sí. significa que tengo que buscar reconciliarme con la persona que me lastimó. Esa es una pregunta muy importante que exploraremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. A veces la reconciliación es posible y deseable, pero hay situaciones en las que puede que no sea lo más adecuado. Retomando la pregunta que dejaste al aire, la reconciliación no siempre es posible o incluso recomendable a veces por la naturaleza de la ofensa o por nuestra propia seguridad es mejor mantener una distancia. Eso me hace pensar en situaciones de abuso, por ejemplo. Perdonar a alguien que nos ha hecho daño no significa que tengamos que exponernos nuevamente a ese dolor.
Exactamente, en esos casos la prioridad debe ser nuestra seguridad y bienestar. El perdón puede ser un proceso interno, un acto de liberación personal que no requiere la participación del ofensor. Entonces, en esos casos, el perdón se convierte en una forma de sanar nuestras propias heridas, de liberarnos del miedo y el dolor que nos ata al pasado. Así es, perdonar en situaciones de abuso no significa justificar el daño recibido, sino liberarnos de su poder sobre nosotros. Es un acto de valentía de recuperar nuestro poder personal y elegir vivir en libertad. Hablando de valentía, a veces me parece que perdonar requiere más valentía que guardar rencor, soltar el resentimiento, puede sentirse como una especie de vulnerabilidad. Es cierto, guardar rencor puede darnos una falsa sensación de control, como si aferrarnos al enojo nos protegiera de futuras heridas. Pero en realidad el perdón es el verdadero acto de valentía, es elegir el camino del amor, incluso cuando duele. Y recordemos que Jesús nos dice que debemos perdonar 70 veces 7. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Cómo podemos aplicar este concepto de perdón ilimitado en nuestra vida diaria? Esa frase de Jesús nos habla de un perdón constante, generoso, sin llevar la cuenta de las ofensas. No se trata de una fórmula matemática, sino de una actitud del corazón. Se trata de cultivar un espíritu de misericordia como el que Dios tiene con nosotros. Eso suena muy bonito en teoría, pero en la práctica, ¿cómo lidiamos con esa persona que constantemente nos hace la vida imposible? ¿Cómo perdonamos a alguien que no se arrepiente, que no pide perdón? Esa es una de las grandes dificultades del perdón. A veces esperamos una disculpa, un reconocimiento del daño causado, pero la realidad es que el perdón no depende de la actitud del otro. Es una decisión que tomamos nosotros independientemente de si la otra persona se arrepiente o no. Es como si el perdón fuera un regalo que nos damos a nosotros mismos, ¿verdad? Un acto de liberación que no depende de factores externos. Exactamente, al perdonar renunciamos al deseo de venganza y dejamos que Dios se encargue de hacer justicia. Confiamos en que Él obrará de la mejor manera, incluso en las situaciones que nos parecen injustas. Y al hacerlo nos liberamos del peso de ser jueces y verdugos, ¿no? Entregamos esa carga a Dios y nos enfocamos en nuestra propia sanación. Precisamente, y aunque no siempre lo sintamos así, el perdón es un camino hacia la paz interior y la libertad es una elección que nos transforma a nosotros mismos y en nuestras relaciones. Hasta ahora hemos hablado mucho sobre perdonar a otros, pero ¿qué pasa cuando somos nosotros los que necesitamos pedir perdón? ¿Cómo podemos acercarnos a la persona que hemos lastimado y buscar la reconciliación? Esa es otra faceta fundamental del perdón y como en todo proceso de sanación, el primer paso es reconocer nuestro error. A veces nos cuesta admitir que nos hemos equivocado, ¿verdad? El orgullo o el miedo pueden impedirnos reconocer nuestras fallas. Es cierto, nos aferramos a justificaciones, minimizamos el daño que causamos o incluso culpamos a otros. Pero la humildad es esencial para la reconciliación. Debemos acercarnos a la persona que hemos lastimado con sinceridad, reconociendo el dolor que hemos causado. Y no solo reconocerlo, sino también expresar nuestro arrepentimiento de manera genuina. Exactamente, no se trata de excusarnos o de minimizar el impacto de nuestras acciones, sino de expresar un arrepentimiento verdadero y un deseo sincero de reparar el daño. Y aquí también la oración puede ser una gran ayuda, ¿verdad? Sin duda podemos pedirle a Dios que nos guíe en este proceso, que nos ayude a encontrar las palabras adecuadas y a expresar nuestro arrepentimiento de manera que la otra persona pueda sentir nuestra sinceridad. Porque a veces las palabras se quedan cortas, sobre todo si la herida es profunda. Es cierto, pero la clave está en la autenticidad. No hay fórmulas mágicas. Se trata de abrir nuestro corazón con humildad y dejar que Dios obre a través de nosotros. Y recordemos que pedir perdón no garantiza que la otra persona nos perdone de inmediato. Así es, el perdón es un regalo, no un derecho. La otra persona necesita su propio tiempo y espacio para procesar el dolor y decidir si está dispuesta a perdonar. Debemos respetar su proceso y su decisión incluso si no es la que esperamos. Exactamente. Imponer nuestro deseo de ser perdonados no es un acto de amor, sino de egoísmo. Debemos estar dispuestos a aceptar las consecuencias de nuestras acciones y a darle a la otra persona la libertad de elegir. Y si la persona decide perdonarnos, ¿cómo podemos reconstruir la confianza? Porque a veces aunque haya perdón, la relación queda marcada por la herida. La confianza se reconstruye con el tiempo a través de acciones concretas que demuestren nuestro cambio y nuestro compromiso con la relación. No basta con palabras bonitas, necesitamos respaldarlas con hechos. Exactamente, debemos ser pacientes y perseverantes demostrando con nuestras acciones que hemos aprendido de nuestros errores y que estamos dispuestos a hacer lo necesario para recuperar la confianza perdida. Es un camino que requiere esfuerzo y humildad de ambas partes. Sin duda, pero el perdón y la reconciliación son regalos preciosos que valen la pena buscar. Nos permiten sanar nuestras relaciones, restaurar la paz en nuestros corazones y vivir en armonía con Dios y con los demás. Y al final es un reflejo del amor de Dios que siempre nos ofrece una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Exactamente, su misericordia es infinita
y nos invita a vivir en un espíritu de perdón y reconciliación, tanto con nosotros mismos como con los demás. Reconstruir la confianza después de una herida es como reparar un jarrón precioso. Puede que las piezas vuelvan a encajar, pero las grietas siguen siendo visibles. Qué buena imagen. Es cierto, las cicatrices pueden quedar, pero también nos recuerdan la fragilidad de las relaciones y la importancia de cuidarlas. Exactamente. Y aunque el perdón es el primer paso, la reconciliación requiere un esfuerzo continuo de ambas partes. Es un proceso de reconstrucción. Implica paciencia, comprensión y un compromiso genuino de enmendar el error. Hablando de compromiso, ¿cómo podemos demostrar a la persona que hemos lastimado que realmente queremos enmendar el error? Algo más allá de las palabras. Las acciones son la mejor prueba de nuestro arrepentimiento. Debemos estar dispuestos a escuchar con atención a la persona que hemos ofendido, a comprender su dolor, y a hacer lo posible por reparar el daño causado. Es como si tuviéramos que demostrar con hechos la sinceridad de nuestras palabras. No basta con decir lo siento. Tenemos que respaldarlo con acciones que demuestren un cambio real. Exacto. Y a veces esas acciones pueden implicar renunciar a algo que nos importa, pedir disculpas públicamente o incluso aceptar las consecuencias de nuestras acciones. Lo importante es que la persona que hemos lastimado pueda percibir nuestra sinceridad y nuestro compromiso con la reconciliación. Y recordemos que la reconciliación es un proceso que lleva tiempo. No podemos esperar que la confianza se restaure de la noche a la mañana. Es como una planta que necesita. Como una planta. Cuidados constantes para volver a florecer. Me gusta esa analogía. La paciencia, la perseverancia y la humildad son los nutrientes que alimentan la reconciliación. Y aunque no siempre sea posible restaurar la relación por completo, el perdón y el esfuerzo por enmendar el error nos liberan a nosotros mismos del peso de la culpa y nos permiten avanzar en nuestro propio camino de sanación. Y al final el perdón y la reconciliación son un reflejo del amor de Dios, que siempre nos ofrece una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Así es, su misericordia es infinita y nos invita a vivir en un espíritu de perdón y reconciliación tanto con nosotros mismos como con los demás. Espero que esta inmersión en el perdón y la reconciliación te haya brindado herramientas para reflexionar sobre tus propias relaciones y para buscar la sanación y la paz en tu vida. Recordemos que el perdón es un camino, un destino, un camino que nos lleva a la libertad, al amor y a la plenitud. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Hasta la próxima, Juan.